la ética sexual y el género y el placer, el Vita Nova, una guía para el placer femenino, la mujer y el mal, la ética y los derechos humanos, la ética sexual feminista y la sabiduría de las mujeres. La finalidad de la ética del placer, de acuerdo a Graciela Hierro, es proponer el ejercicio de la autonomía moral para descubrir y realizar el propio estilo de vida. Esta eticidad se alcanza idealmente en la madurez de nuestra experiencia, como ya señalaba Mar, y una vez que hemos recorrido los ciclos de vida que nos ha permitido lograr. Desde una perspectiva feminista, Hierro, en 2003, propone una vía de acceso al ejercicio de una ética personal que supone diversos conocimientos, reflexiones, intuiciones y experiencias. Sostiene que la ética del placer se levanta en la crítica de la moralidad femenina tradicional y que el punto de arranque para cualquier apertura al placer es el autoamor. Y para tenerlo es necesario conservar la atención constante en el centro de nuestro ser en todo lo que hacemos. Se trata de una ética feminista del placer individual, de una ética autónoma, de la elección personal, que favorece el individualismo tradicionalmente ajeno a las mujeres dedicadas a los demás. No obstante, este individualismo, señala la autora, no significa solo preocuparse por el propio ombligo, sino que se trata de estar abiertas a la otra persona, a su descubrimiento y a la consolidación de la intersubjetividad para la cual no es necesaria en lo afectivo, para la cual el otro es necesario en lo afectivo y lo erótico. Se trata, pues, de una ética para el sujeto femenino, tan necesitado de orden simbólico, autodefinición y autonomía moral. Sintetizo ahora 3 ideas expuestas en la primera parte del libro. En principio, retomo la definición de ética que propone Hierro. Al respecto dice que la ética es la reflexión filosófica sobre la moral vivida. Es un procedimiento racional que analiza el significado de los conceptos y determina la validez de las decisiones morales. Es decir, da legitimidad a los juicios con base en una lógica del razonamiento moral. Ahora bien, la ética del placer es una ética de la libertad y la madurez porque significa la posibilidad del derecho al placer, al deseo y a la expansión del erotismo. Generalmente, la ruta para llegar a esta libertad inicia a partir de la crisis moral de la adolescencia, cuando se toma conciencia de que las normas morales impuestas pueden ser cuestionadas. Ya en la madurez, el sufrimiento moral se aminora, cuando ya no se tiene la necesidad de recabar a cada instante la aprobación de los demás, parámetro del valor femenino tradicional que para la mayoría de las mujeres es una pasión inútil. Debe tenerse en cuenta que el ejercicio de la ética del placer no elimina los dolores inevitables de la experiencia o males. La búsqueda del placer significa deseo de huir del mal y el sufrimiento. Tratar de comprender las raíces de esa sociedad. El interés de las vistas es alcanzar y nuestro placer no depende de nuestro albedrío y nuestra determinación de cuáles son nuestros intereses racionales cuya realización trae consigo el placer. Asimismo, argumenta la autora, al ser libres hemos de aceptar el riesgo de errar. Por otra parte, Graciela Hierro, con base en la propuesta de una ética moral hedonista basada en la perspectiva de género, realiza una crítica a la moral vigente en América Latina. Al respecto, habla de la doble moral sexual, definida como la asimetría de las prohibiciones y recomendaciones morales entre los géneros. En las sociedades patriarcales, la normatividad es más laxa para los hombres y más estricta para las mujeres. Dicha normatividad asimétrica ha tratado de justificar y naturalizar distintas conductas. Hierro apunta que es necesario reconocer que la humanidad ha avanzado en forma espectacular en el camino de controlar y superar los estados naturales.
los ha configurado y adaptado a fines humanos, creando el hábitat cultural humano. Sin embargo, existen campos de la experiencia humana en los que lo natural se erige como criterio supremo. Específicamente, en el campo de la moralidad sexual, lo natural se postula por el patriarcado como criterio determinante y se afirma que las normas morales surgen de la naturaleza humana. La doble moral sexual se produce porque no existe igualdad política y social para los géneros. Es a partir de que las mujeres tomamos conciencia de que la diferencia no significa inferioridad y accedemos a una educación que favorece la visión igualitaria y nos permite hacer consideraciones personales más allá de los papeles biológicos tradicionales de madre-esposa que la doble moral burguesa ha empezado a ser superada. Otro aspecto estudiado por la autora es la relación entre sexualidad y placer. En este sentido, expone el perspectivismo como un método de análisis desde el cual se toma en consideración la situación de la persona que juzga y no solo la racionalidad objetiva de los juicios. Esta visión se centra en la deseabilidad de la consideración múltiple de la conducta que se enjuicia. La meta de este tipo de análisis es obtener una política sexual feminista no etnocéntrica. No utiliza el método del adversario, ¿sí?, que trata una voz como objetiva y a la contraria como ideológica. Considera a la sexualidad como humana y no como natural. Evita patologizar, medicalizar, biologizar o psicologizar la sexualidad. Este tipo de análisis trata de comprender la sexualidad de acuerdo a cómo es entendida por las personas en situaciones y regiones plurales. La ética sexual, desde el perspectivismo, intenta crear una visión de la sexualidad más humana, plural y placentera. Concluyo con mi propio asombro en un trabajo de introspección, preguntándome, ¿por qué no había concebido el placer como un derecho? ¿Cuántas y cuáles conductas he asumido como naturales? ¿Bajo qué perspectiva he hablado de sexualidad, matrimonio, aborto, etcétera? ¿Cuál ha sido mi ejercicio en un sistema que psicologiza y patologiza conductas, pensamientos y emociones que no son etnocéntricas? ¿Es la educación un mecanismo eficiente para el logro de la autonomía moral de nosotras las mujeres? En la búsqueda de respuestas, me acerco a estos espacios de reflexión y las convido a compartir sus propias dudas, sus saberes y sus experiencias. Muchas gracias. Muchas gracias, Wendy, y qué bueno que nos convidas. Qué bonita palabra. Pues creo que ahí ya Wendy nos dejó un montón de preguntas respecto, bueno, y de reflexiones que espero que todas ustedes también estén guardando para sí mismas y al ratito nos compartan sobre cuál es nuestra visión de la sexualidad y del placer y qué pensamos del placer como derecho, ¿no? Y también respecto a a cómo ejercemos nuestra sexualidad en este sistema y pues todas las otras dudas que hayan surgido a partir de las reflexiones que nos comparte Wendy. Muchísimas gracias y pues vamos con Dani. Gracias. Pues yo igual escribí una reflexión a partir de mi lectura del libro de Graciela Hierro y bueno, se los voy a leer para no tomarme más tiempo y que podamos discutir estas preguntas que nos presenta Wendy y otras que yo también me hice, ¿no? Dice, una vez besé a un hombre y me dijo, órale, qué intensa. Me sonrojé e inhibí porque la pasión estaba prohibida para mí, una mujer de bajo perfil, cauta, tímida y reservada. ¿Será cierto eso que dicen? Cuidado con las calladas, son las peores, me preguntaba. En nuestra sociedad, la pasión en las mujeres es censurable. Cuando una mujer muestra pasión en algo, se le condena de inmediato. Se le cuestiona o se le tilda de intensa.
Si algo nos apasiona es también porque hacerlo nos causa placer. Ay, perdón, es que estoy aquí que ya se me perdió. Pero la doble moral sexual de la que somos sujetas, como menciona Graciela Hierro y como lo mencionó ahora Wendy, va determinando y encarcelando nuestros placeres. ¿Para qué hablar de una ética del placer? Me asaltó esa pregunta al llegar al libro de Hierro. Quizá fuera mi renuencia a hablar de mi sexualidad, de mi placer sexual, de mi cuerpo. Pudo haber sido una curiosidad latente en saber y explorar sobre el significado del placer, el erotismo y así descubrir la razón de mi negativa a hablar de ello. Sin embargo, encontré otra cosa al leer a Graciela Hierro, algo más profundo y existencialista. Pasamos semanas reflexionando sobre el bien, el mal, la ética, la doble moral sexual, el placer, el erotismo, la sexualidad, el género y los derechos humanos. Escuchaba de mis compañeras comentarios como, quizá no le entendí, quizá es demasiado complejo para mí. Eso llamó mi atención. Las mujeres tenemos disertaciones profundas cada tanto, pero la práctica filosófica nos imponía. La idea de la filosofía hecha por los hombres nos intimidaba tanto a todas por el miedo a no dialogar de forma elocuente con la autora. En el día a día, las mujeres filosofamos, y al leer a Graciela Hierro, descubrí que mis múltiples dudas y pensamientos recurrentes sobre el ser son parte de esta ética feminista de la cual no puedo ni quiero desapegarme. Más allá de darnos herramientas metodológicas, la autora nos muestra una guía de reflexión sobre nosotras mismas, sobre nuestro actuar y cómo pensar en esa utopía femenina de la libertad para las mujeres desde el placer. Su pluma me hizo cuestionar cómo existo por encima de mi sexualidad, que es parte de mi existencia. Mi placer se encuentra en momentos y acciones dentro y fuera del ámbito sexual. Actualmente encuentro placer en comer, dormir, leer, cantar en voz alta, darme un baño caliente después de una larga jornada, ver el atardecer, abrazar a mis amigas, llorar, terminar un trabajo que había postergado, el reconocimiento de las otras, acabar una tarea difícil y tediosa, acurrucarme en las cobijas antes de dormir para saberme presente y hasta escribir esto me causa placer. Por supuesto, no niego mi placer sexual ni descubrir mi cuerpo y aprender qué me gusta o no, pero encuentro igual o más placentero esas otras actividades. Tal vez parte de mi evasión a hablar de lo sexual esté relacionado con las concepciones de la moral para las mujeres, muy distintas a las de los hombres. Quizá fue la educación matrilineal, esa de la que habla Graciela Hierro, donde me vi orillada a tener un pensamiento tradicional y estoy en la transición al feminismo dentro del proceso que describe la filósofa. Así como aquel hombre me señaló mi intensidad por un beso apasionado, es el mismo escrutinio que vivimos las mujeres por hacer con pasión lo que nos causa tanto placer. Y aquí vienen los bombardeos de los qués. ¿Qué tanto tiempo tengo para hacer lo que me da placer? ¿Qué tanto me procuro mi placer? Graciela Hierro llegó a mi pregunta existencial más asidua. ¿Qué estoy haciendo? E inmediatamente después de esa surgen las siguientes. ¿Aquello que hago me da placer? ¿Sirve, es bueno o es placentero también para otras y otros? Llevo sobre todo mi vida profesional con estas preguntas rondándome una y otra vez, rotando de trabajos infinitamente debido al aburrimiento, por ocupar mi tiempo en hacer por hacer, sin importar si me es placentero, solo agotándome y debilitándome. No hay tiempo. El sistema social y en especial el económico nos tiene atrapadas. En una sesión llegamos agotadísimas. La mayoría se disculpó de no haber terminado la lectura, de no poder atender al 100% la reunión. El capitalismo nos tiene agarradas del cabello, jaloneándonos a cada rato. Ese día sentí que traicionaba a la autora y traicionaba mi placer, mi vida y mi existencia. Mi agotamiento y hartazgo de la jornada contravenía con la idea de que vivir una vida desprovista de placer no vale la pena ser vivida. Pero faltaba la libertad y el tiempo para hacer lo que nos llena y apasiona. Me escandalicé. ¿Cómo podemos vivir una vida sin placer?
La palabra libertad resuena en mi cabeza. Entendimos o ya estamos de avanzadas en sabernos sujetas de derechos, pero nuestra emancipación requiere de más trabajo y me surge otra inquietud. ¿Podemos hablar de un placer colectivo, de un goce del hacer para las otras? Siempre me he visto en la búsqueda de un quehacer para el bien común, pero mis aspiraciones se ven eclipsadas en el mundo real, donde mis acciones son apenas una hebra de un entretejido donde se necesitan más hilos. Disculpen, compañeras, si les vengo a presentar más dudas que respuestas, pero el libro de Graciela Hierro vino como la fuerza de un tren bala hacia mí, generando cuestionamientos profundos sobre el ser y existir. Pese a ello, me alegra estar aquí compartiendo con todas ustedes estas inquietudes, desgranando y dialogando juntas con la autora sobre nuestra existencia de mujeres. En ese sentido, la lectura de esta filósofa mexicana me parece indispensable para nuestro ejercicio de crear una ética personal y una ética feminista que nos incluya a todas, nos apele y tome en cuenta nuestras experiencias, reflexiones y pensamientos sobre el placer y el bien y buen vivir. Es importante teorizar desde la colectividad también, dejando atrás los dogmas que nos impidan ver los pisos comunes. En este caso, reitero, la existencia de ser mujer. Entendí que nuestras vivencias son distintas sobre el placer sexual, determinadas por un montón de factores de nuestra educación y entorno. Voy a años luz atrás de ustedes, les dije a mis compañeras lectoras, debido a mis experiencias personales. Ahora entiendo, más que nunca, el placer sexual es también ponernos en el centro, saberme feliz y plena en mi sexualidad, escuchando y compartiendo con otras desde el placer y el erotismo, conociéndonos para hacer filosofía feminista. La función ética de la sabiduría femenina es el conocimiento y la comprensión de las posibilidades del placer como acción liberadora y sentido de la vida, escribe la filósofa. Y a través de estas líneas comprendo lo poderoso que es estar aquí reunidas hoy, reflexionando juntas para transformar el sentido de nuestras vidas. No titubean al acercarse a la filosofía feminista de Graciela Hierro. Ahí, en nuestra intuición y en nuestros pensamientos, se encuentra esa sabiduría. Y disculpen si retomo esta cita del libro, pues es de un señor, pero si there is only one knowledge or self to know, es decir, si hay un único conocimiento y es el de conocernos a nosotras mismas, como escribió Alexander Pope, entonces expandamos esa conciencia, razón e intuición para vivir una vida digna de ser vivida. Y ya, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Dani. Pues ahí sumó otras preguntas que va a estar súper interesante si nos quieren compartir sus respuestas. Y además de las que Wendy nos convidó, pues también Dani nos trae a desgranar muchos otros temas como la intensidad. Yo creo que va a ser importante eso, ¿no? Como hablar de qué tan intensas somos y lo importante que para Graciela Hierro es la intensidad en el quehacer intelectual y político. También pues sobre el erotismo, o nos deja ahí la pregunta de en qué encontramos placer, qué significa la pasión para nosotras y si qué actividades realizamos con pasión, cómo se juega también el placer en el sistema capitalista, si podemos hablar de un placer colectivo, qué significa para ustedes el buen vivir y cuál es el sentido de sus vidas, si es algo de lo que tienen claridad y quieren compartirnos, y cómo expandir la conciencia, que en este caso también pues hablamos de conciencia feminista. Muchas gracias, Dani, y vamos con Anilu. No, perdón, con Miranda. Yo traje una presentación chiquita para no perderme. ¿Puedo compartir pantalla, claro. por favor? No sé si tengo que ponerte como co-host o algo así. A ver. Ahí está. Sí, gracias. Yo, compañera, sí hice un texto, pero fue muy largo, entonces preferí hacer una presentación para solo quedarme como en los puntos, porque como compartí con algunas de mis compañeras, sí me interpelaron unas cosas de Graciela, más que no estar de acuerdo, pero
sí me dejó como muchísimas preguntas desde mi discapacidad, ¿no? Entonces voy a compartir con ustedes. Bueno, la ética del placer. En resumen, me voy a pasar como en 3 temas, que es el cuerpo autónomo, los cuerpos malos y el dolor, la libertad de la conciencia y como la ética, o los como 4 puntos que yo divido que nutrió este libro, esta propuesta, mi construcción de mi ética. Y pues no, sin licencias de ningún tipo, esto solo es mi opinión, es solo mi razón apasionada para compartirles esto. Ok, primero, yo estaba súper emocionada por leer a Graciela, ya tenía ganas, cuando Mar lanzó la propuesta dije, sí, voy, ahí voy. Y empezó, ¿no? Y como nos platicó Wendy, pues la finalidad, y yo me sentí súper prendida y dije, sí, como no, claro, de aquí soy, pero en la página 16 me pierde un poco Graciela cuando dice, ser libre y moral significa para nosotras apropiarnos de nuestro cuerpo y elegir nuestro deseo y su medida. Yo como persona con discapacidad no soy del todo como dueña de mi cuerpo, ¿no? Pero dije, a ver, no, vamos a avanzar. Avancé y otra frase, ¿no? El placer depende del cuerpo y solo se alcanza si nosotras decidimos sobre el cuerpo, etcétera. Más adelante otra vez, si no se es dueña del cuerpo y sus productos, no se puede alcanzar la categoría de persona que decide libremente. Y yo me sentí honestamente abrumada y lo compartí con mis compañeras porque ¿qué pasa con personas como yo? ¿Qué pasa con personas que su cuerpo van perdiendo facultades, que enferman? O sea, yo me sentí excluida un poco porque dije, ¿cuál es la autonomía? O sea, ¿de qué se trata la autonomía y cómo me voy a apropiar si yo, por ejemplo, pues mi madre es mi principal cuidadora, ¿no? Si yo no puedo tener una autonomía, ¿qué entendemos por autonomía y esta conexión que tenemos con el cuerpo? Entonces, más que no estar de acuerdo, sí me quedé como, no estoy representada o de qué manera tengo yo que reflexionar esto. Y me vino esta pregunta, ¿no? ¿A qué goce tenemos derecho las mujeres cuando la integridad de nuestras cuerpos se ve condicionada por enfermedades o discapacidad? ¿No? O sea, ¿qué pasa cuando nuestro cuerpo pasa por estos cambios que pues no están sujetos a nuestra voluntad, ¿no? Y sé que igual y Graciela también se refería o lo compartíamos algunas compañeras, ¿no? Con autonomía del cuerpo, de la estructura patriarcal y todo eso, pero también está esta otra parte de enfermedad, discapacidad que subyace y nos puede atravesar pues en cualquier momento, ¿no? Entonces, y es algo a lo que me he enfrentado muchísimo como persona con discapacidad, a qué tengo derecho, qué puedo hacer o qué no puedo hacer, qué puede hacer mi cuerpo, porque a partir de mi discapacidad, pues ya no pude hacer un montón de cosas. No sé, por ejemplo, yo disfrutaba mucho bailar, ahorita ya no puedo bailar salsa como bailo antes, ¿no? O sea, todo como que se quebró y estoy en este como aprendizaje y sí me sentí ahí un poquito y bueno, también ahí les dejo ahí la pregunta. Hoy no veo cómo, hasta allá. Hay también otro de los temas que surgió aquí, que también lo compartí con mis compañeras, es si existe el placer en los cuidados y existe el placer sin la autonomía del cuerpo. O sea, yo viviendo como vivo, puedo experimentar placer, puedo tener mi madre, que es mi principal cuidadora, siente placer al cuidarme, es una situación gozosa, no, sí. Entre compañeras concluimos ese día, a ninguna no me dejará mentir, de que pues, los cuidados son una chinga. Entonces, hablar de placer en los cuidados es súper denso y creo que refiere muchísimos temas o pues justamente ponerlos sobre la mesa, ¿no? O sea, yo siento placer al ser cuidada, puedo cuidar a alguien más. Igual Graciela aborda mucho esto, ¿no? De que debe de haber como un altruismo para el placer, pero ¿qué pasa con personas con discapacidad que casi no salimos, que por algunos temas que tocaré ahorita luego somos excluidas, ¿no? ¿Cómo voy a ejercitar mi relación con los otros que hablaba Wendy? Si normalmente estamos un poquito fuera de pues, visibilidad, ¿no? Entonces estas también son preguntas que consideré, bueno, y que surgieron para mí mientras ahondaba Graciela sobre el cuerpo, ¿no? Porque era como la vértebra y yo sí me sentía un tanto desconectada con esto. Ahora, el siguiente tema son los cuerpos malos, el dolor y la salud. Definitivamente me sentí interpelada cuando habla del deber ser y estas categorías pues, que existen, ¿no? De tenemos todo entre bien y mal. Yo siento que la cuestión de las personas con discapacidad sí está muy, muy atravesada por esas categorías de lo agradable y lo desagradable, ¿no? Y cómo estamos inscritos en una situación de cuerpos
malos, ¿no? Y la forma en la que hablamos de eso, o están todos estos temas de que si somos angelitos, de que si somos guerreros, de que si somos seres de luz, o toda esta narrativa violenta que podemos ver en telenovelas. Ahí les dejé el famoso ejemplo de La Maldita Lisiada, pero hay un montón de todas estas narrativas que yo empecé a reflexionar que me habían atravesado. Yo adquirí mi discapacidad. Entonces, la verdad, yo antes, pues sí, veía la discapacidad como algo ajeno, ¿no? Como algo que le pasa a otras personas y a mí nunca me iba a pasar. Y cuando me pasó, todas estas narrativas se cayeron encima de mí y honestamente invisibilizaron mis deseos. O sea, porque era como, no, ahora tengo que inspirar, ¿no? O sea, me decían, no, vas a caminar en 3 meses. Y yo, no, voy a caminar en 2. No, pues que no, que en 6. No, voy a caminar en 3. O sea, me terminé convirtiendo como en este sujeto de deseo aspiracional, pero era por todo esto que pues yo vi al crecer. Y ya incluso lo de lisiada, en algún punto le permití a un amigo de, sí, dime lisi, ¿no? O sea, para evitar que se burlaran, yo me apropiaba. Y es algo que yo viví de todas estas narrativas de lo malo y todas estas situaciones de angelitos o narrativas capacitistas. Siento que son una forma de enmascarar que estamos categorizados en lo indeseable, en lo desagradable, en lo que estamos justificando que pues tienes esto, pero vas a ser inspiracional, pero eres un ejemplo de vida, pero pues tienes muchas lecciones que darnos, ¿no? Entonces esta parte de Graciela en donde hablan cómo nos categorizamos y cómo, o sea, porque estas situaciones de la categoría del cuerpo de personas con discapacidad, siento que va impactando en todo lo demás, en mi sexualidad, ¿no? Porque pues, si soy o si las personas con discapacidad son angelitos, pues nadie habla de si tenemos sexo o no, y nadie habla de o todas las estructuras por toda esta narrativa de que no se habla de nosotros porque es lo desagradable, ¿no? Porque no le deseas a nadie una discapacidad, entonces mejor no hablas del tema porque es muy duro, porque pues, no sé, la mitad de mis historias de discapacidad pues son pues, mucho dolor, ¿no? En la narrativa de muchos niveles y es incómodo para muchas personas como tocar el tema, ¿no? Y también digo, yo soy muy abierta para hablarlo, pero reconozco que no todos son así y no todos quieren estar contando. Otra de las cosas que también me dejó en jaque de Graciela es que pone un ejemplo de la salud perdida y de que sí, ajá, que es válido cuando uno se hace una cirugía para recuperar la salud perdida. Este es un tema que me atraviesa mucho porque conforme ya soy más consciente y me voy separando de estas narrativas, que la salud es una imposición. Y bueno, yo pues tengo la situación de mi pierna, tengo metástasis pulmonar, entonces realmente no, o sea, yo nunca voy a estar sana en la situación de que siempre hay algo que está amenazando mi cuerpo. Entonces yo no puedo hablar de salud perdida y creo que así hay muchas personas que nacieron con discapacidad que no son consideradas sanas o, perdón, que nacieron con discapacidad o que adquieren otras situaciones crónicas. Y creo que este es un peso muy grande que nos pasa por lo que mencionaba Dani, del capitalismo, o en mi caso, ¿no? O sea, a veces yo me he sentido mal porque si me pasa algo de mi cuerpo, ya no voy a poder trabajar, no voy a poder producir, no voy a poder, es este capitalismo que nos jala la greña, como dice Dani, que a veces sí nos impide mucho estar presentes con nuestro cuerpo y estar presentes con la realidad que es que el cuerpo cambia y la discapacidad no es algo que te toca o que Dios te puso o que no, o sea, simplemente ocurre, pasa así como las enfermedades. Y a veces sí siento como que está muy distanciado, ¿no? Como la salud es el bien máximo, es el bienestar, es lo agradable. Y si por algún punto estás en el medio o eres considerada una persona enferma con discapacidad, pues ya es desagradable y no mereces placer y no mereces derechos y no mereces nada, ¿no? Como si no existieras en algunas ocasiones. Y sobre estos mismos temas, pues aquí puse estas preguntas de qué pasa cuando es inalcanzable para ciertas cuerpos que ya sufrieron cambios irremediables o que pasan por enfermedades crónicas. Entonces, la salud es el único etapa en donde podemos alcanzar el placer, o sea, solo estando saludables, lo que sea que signifique esto, o puedo sentir placer entre tanto dolor. En mi experiencia personal, sí. O sea, yo sí he estado conviviendo con dolor y recibir estímulos de otro tipo, no solo sexuales, y sí puede convivir con ambas. Sí, sí se puede. Es complejo, pero pues sí, sí existe ese escenario, al menos para mí, pero creo que es algo que valdría la pena, ¿no? Como reflexionar estos como ideales, que siento que la salud sí es uno que nos pesa y más pues las mujeres que atravesamos por tantos cambios en el cuerpo. Y también me gustaría poner sobre la mesa justo esto, ¿no? Que la discapacidad luego es vista como algo súper, súper ajeno y pues no, ¿no? O sea, si enfermas, si algo ocurre, algún familiar o así, ¿desde dónde se ejercerá el placer? Y además, ¿cómo podemos hablar de estos temas de la sexualidad, del erotismo, el amor,
si toda nuestra existencia automáticamente se enmarca dentro de lo negativo, aunque se disfrace con la situación de angelitos, de guerrera, de lo que gusten, pero pues sí subyace sobre la situación capacitista, que es lo negativo, ¿no? O sea, no se habla. Y cómo construimos, que también ya vi que coincide con Dani, cómo construimos un modelo distinto de lo bueno. O sea, en mi caso como mujer, pues a mí sí vamos a decirle, me urgiría que haya una revalorización de lo bueno, de qué es un cuerpo bueno, qué es una cuerpa buena, qué es una cuerpa sana. Sí son términos o reflexiones que pues me llevo de tarea. Y pues ya por último, la libertad de la conciencia y la ética. Les compartí, hay varias chicas que están aquí con las que he coincidido en muchos talleres y creo que nunca habían visto como mi pierna, esa es mi pierna, 30 centímetros son 2 cirugías. Y bueno, quise compartir un poquito la foto para hablar de este tema, ¿no? Después de lo del cuerpo y lo que les acabo de compartir, pues sí reflexioné sobre qué delimita mi sentir y mi pensar, que también lo pregunta Graciela, de qué quiero y demás. Tengo que ir como limando y limpiando todas estas circunstancias que les acabo de platicar, pero pues para mí siempre va a ser buscar la capacidad de construirme a pesar de todo y encontrar la manera de gozar mis condiciones. Y de estar muy, muy presentes en lo que ocurre, no solo en el contexto capitalismo, sino con nuestra cuerpa y tratar de borrar en la medida de lo posible esta imposición de la salud, que de hecho lo tenemos en la cotidianidad. Supongo que han escuchado 1000 veces la frase de, bueno, que me falte todo, pero mientras no me falte salud, pues todo bien, ¿no? Y a veces esas son imposiciones muy fuertes cuando en serio te pasa algo de salud, porque es así como, no, pues cuando a mí me pasó, yo ni trabajo ni salud, pues no tengo nada, ¿qué es esto? ¿De qué se trata? Y yo era como un barquito perdido. Entonces, eh, quería también compartirles esto. Y por último, estos como 4 elementos que yo me llevo de la lectura, de que es como ser libre, que es esto mismo que les estoy comentando, para mí, condicionados por nuestro querer y circunstancias vitales, que dice Graciela, y para mí se traduce en estar consciente, ¿no? O sea, estar consciente de que, pues, para mí mi placer está muy, muy sujeto a mi dolor, a mi cuerpo. Si mañana me atoro de la espalda y ya no me puedo mover ni respirar, pues ni modo, mañana será un día malo y tendré que hacer cosas respecto a eso, ¿no? O sea, no tratar luego de ver tan lejos. Sin depender, me gustó mucho el apartado donde ella habla de que sí hay que recibir apoyo de otras, pero pues sin tratar de depender mucho, y como persona con discapacidad sí tengo que andar ahí fina la línea de no colgarme, de dejar a otros su autonomía, la mía, y de seguir buscando espacios para entrar en este juego de lo personal y lo social, que eso creo que pues muchas personas con discapacidad y diversidad funcional luchan constantemente para tener esta representación política, pública, porque también a partir de ahí podríamos enunciar pues, una vida digna, una vida mejor. El otro aspecto que amé de la lectura es la cuestión de sin miedo al dolor, explorar, conocer, salir a la búsqueda de la sabiduría sin miedo. Para mí particularmente creo a veces que luego es muy tóxico siempre estar, bueno, no quiero decir tóxico, pero que puede ser limitante solo ver como la vida en términos de felicidad y placer. Por eso me gusta esa parte de la propuesta de Graciela, en donde reconoce el dolor como parte de, a mí pues me ha servido mucho aceptarlo, y creo que más que hablar de evitar el dolor, solo buscar el placer, se debe de hablar entre mujeres colectivamente a cómo gestionamos el dolor, porque va a existir pues sí o sí de diferentes maneras. Y por último, considero que éticas como mucho más nutridas entre mujeres se van a seguir construyendo mientras aceptemos nuestra vulnerabilidad del cuerpo, de la mente y de la misma ética. Es decir, que es mutable, que puede cambiar y que pues, nos puede llevar a diferentes estadios de acuerdo conforme avancemos, ¿no? Como dice Graciela, conforme vayamos madurando, pero que no nos sintamos, no sé si va a sonar mal lo que digo, pero como a veces o sea, sí estar presente en nuestro cuerpo y sentirnos arraigados a él y presentes, pero también recordar que puede cambiar y que no por eso pues está mal o estamos fuera del plan o se nos arruinó todo, ¿no? Y como última pregunta, pues ya yo me lo llevo de super tareas y práctica del placer con un término de cuerpo pues más flexible o más descriptivo, ¿no? Y ya les quería compartir esta frase que compartí igual con mis compañeras, cuando Graciela dice, la verdad que la vida necesita es la que en ella renace y vive, la que es capaz de renacer tantas veces como sea necesitada. Y yo le respondí tal cual lo escribí en una nota, creo que he vivido una buena
vida, he muerto y renacido varias veces, me he dejado morir y vuelto a empezar en cuerpo y pensamiento. Qué lindo que mi vida jamás me sea insuficiente. Pues muchas gracias, compañeras. Muchas gracias, Miranda. Pues también ahí nos deja muchas otras reflexiones sobre el placer, la sexualidad y el goce atravesados por la discapacidad o por la diversidad funcional. También creo que uno de los domingos se puso muy intensa la conversación sobre el tema de los cuidados, ¿no? Que además como el tema era otro, pero de pronto toda la conversación giró en torno a los cuidados y si había placer o no en los cuidados, o cómo, que creo que también es la propuesta de Graciela Hierro, cómo poner en el centro de la vida, de lo bueno, pues estos cuidados, y no solo los cuidados, sino también el trabajo doméstico. Y pues también nos quedamos reflexionando, muchas gracias por eso, Miranda, sobre la enfermedad y el placer, sobre cómo encontramos esas formas de gozar las propias condiciones, por más adversas que éstas sean, qué significa ser libres, aún con ciertos obstáculos, digamos, físicos. Nos lleva a pensar también en la integridad corporal obligatoria y esta imposición de la salud, que creo que fue algo que también hablamos en la tertulia. Y bueno, sobre el dolor, y que creo que algo que hace Graciela, pues es esta distinción entre el dolor y el sufrimiento, y que me parece que también es muy importante que podamos hablar de cómo relacionamos el dolor con el placer. Bueno, muchas gracias, Miranda, y vamos con Anilú. Pues oigan, como que digo, ay, voy a cerrar, y se me ocurren un montón de cosas que no tenía como contempladas, ¿no? Y que de pronto discutimos en las sesiones. Entonces me queda así como de, ay, tantas cosas que no voy a poder decir. Entonces, bueno, también preparé como un textito, pues justo porque soy dispersilla. Entonces, bueno. Pues esto dice así. Primero quiero aclarar que este comentario a la lectura nace de la interpretación del texto y de las reflexiones que tuvimos a lo largo de las 4 sesiones del círculo de lectura. Y pues en la última sesión, Mar nos lanzó la pregunta, así directa y abierta, ¿para qué me ha servido leer a Graciela Hierro? Y eso es lo que me gustaría responder hoy. Primero y antes que nada, quiero decirles que encontré en Graciela muchas respuestas. Definiciones tan claras y conceptos aterrizados o relacionados con el feminismo que pueden llevarse a la práctica. Y bueno, esto es de alguna manera como una invitación, pues una invitación muy amorosa a que se acerquen a ella, que la lean, pues todo lo que tiene ella escrito, ¿no? Nos da conceptos y por supuesto nos lleva a reflexionar sobre temas fundamentales para las mujeres. Por ejemplo, sobre la maternidad. Y ahí me queda la reflexión, porque es un tema que me toca y sobre el cual he pensado mucho, es, por ejemplo, sobre preguntarme si puede haber un placer maternal, si es que lo hay, o el deseo mismo de ser madre, cómo nos cuestionamos este nacimiento del deseo de ser madre y el placer, ¿no?, de ser madre. También justamente en la construcción, como ya lo comentó Miranda y Mar, de si hay placer en el cuidado, ¿no? Y que además este cuidado se ve siempre atravesado y tocado por la idea del amor, ¿no? Aunque no me detendré aquí, porque pues es un tema que yo le sigo dando vueltas y a partir de la lectura y el acercamiento a Graciela Hierro, pues todavía me da muchas más vueltas, ¿no? La lectura obviamente nos lleva quizá al tema fundamental de la ética del placer, que es pensar en el cuerpo mismo. El cuerpo en tanto vivencia como tal de placer o sin placer. La elección, el anhelo y el deseo, es decir, la apropiación como tal del cuerpo. Y más allá de preguntarme o reflexionar, además del placer que implica la experiencia del cuerpo en tanto experiencia sexual, y más bien sobre el placer del cuerpo en general, más allá del goce como tal justamente erótico, ¿no?
Por ejemplo, tengo enormes placeres. Ver, oler, tocar, el agua caliente cuando me baño, comer algo rico, respirar el cuerpo de con quien duermo. Y aunque efímero, corto y chiquito, bueno, ya cada quien pues se lo verá, ¿no? Como le quieran llamar, pues obviamente el placer de tener un orgasmo, ¿no? Pero no todo el placer, por lo menos para mí, está ahí. Para mí, reflexionar y encontrar en la ética del placer de Graciela Hierro el concepto de razón apasionada, ¿no? Pues fue realmente, ha sido como lo más valioso, ¿no? Para poder repensarlo y reconocerlo en mí y para mí misma. Y es que el placer está en esta razón apasionada que, aunque suene romantizada, nos lleva a la capacidad creadora, que también es muy placentera, por lo menos para mí. La razón apasionada que puede ser vista como intensidad por fuera, pero que es placer por dentro, ¿no? Y ahí también tuvimos algunas discusiones justamente sobre la intensidad, ¿no? De cuando nos ven intensas. En realidad, creo que esa capacidad creadora nos puede llevar a la autonomía. La mujer, dice Hierro, es responsable de tomar decisiones, y en eso que interpreto como el placer de la capacidad creadora nos da el poder de justamente generar y crear nuevos símbolos, y esa es la constitución de una subjetividad realmente autónoma y podríamos decir política. Algo que he practicado desde hace tiempo en la medida de lo posible es separar el placer sexual del amor romántico, ¿no? Como tratar de separar, o de esta idea de separar el cuerpo del amor, ¿no? O el sexo del amor. Y esta lectura me ha dejado un regalo maravilloso, que es encontrar los elementos filosóficos para sustentar la separación del sexo, la procreación y el amor del placer en sí mismo. El sustento teórico que deben de vivirse así por separado y que no están ligadas unas a las otras, o que la podemos relacionar de acuerdo a nuestras elecciones, en nuestras cuerpos y en nuestras vidas, pero siempre bajo el ejercicio pleno de la libertad. Esa es una parte fundamental de la ética del placer, y me parece que la claridad con la que lo plantea Hierro sí suma a nuestras vidas en caminos de verdadera autonomía. Es decir, ser dueña de mi placer. Pues como pueden ver y como hemos escuchado pues a las compañeras y quienes ya han leído la obra de Hierro, ¿no? Pues todo habla de libertad, elección y autonomía. Yo asumo e interpreto a partir de la ética del placer de Hierro el hedonismo como proyecto de vida y como proyecto de emancipación. La ética del placer nos ayuda a encontrar caminos para la búsqueda del gozo, del deleite y la satisfacción. Repito, no solo sexual, sino del placer que implica la vida misma. Graciela nos da una pauta abierta. La pasión no es solo amorosa. Si quitamos el concepto que tenemos de pasión, en el que no solo esta pasión es amorosa o relacionada necesariamente al amor romántico, entonces veremos a la razón apasionada como un verdadero motor de libertad de nuestras vidas. Justo me gusta la idea de libertad como trascendencia, pero además la completaría como libertad, como un verdadero proyecto de vida. La libertad sobre el cuerpo y la libertad para esa misma búsqueda del placer y, ¿por qué no?, de la felicidad. La búsqueda del placer como un proyecto de vida emancipatorio que se ve en el centro de la vida misma y trasciende o permea a nuestra cuerpa con sus prácticas sexuales y eróticas, donde decidamos y nos plazca llevarlas a cabo. Y es que el disfrute es sensorial, nos inunda en las cocinas con los deleites del hacer, de degustar y transformar los alimentos, o cuando caminamos por la calle y reconocemos un olor agradable o uno desagradable, cuando acariciamos a otra persona, cuando nos roza el sol o el agua, cuando respiramos, es decir, el placer en realidad está en el centro de la vida. Esta razón apasionada nos puede funcionar aplicándola a lo que hacemos, a nuestras cuerpos, a nuestros disfrutes y a nuestros propios placeres, a la cocina, a la educación, al saber, al estudiar y a toda nuestra vida. Con esta pasión es que me explico y hoy abrazo mi propia intensidad. Lo que las personas mal llaman intensidad, sí, con comillas, porque
la primera, la que dije arriba, que es la que yo abrazo, esa no lleva comillas. Es un ideal de vida que cada una elige. Esa libertad nos lleva a la autonomía y a una vivencia enriquecida para nuestra realidad personal. Es el regalo de la vida nueva, el incipit vita nova, de la que habla Graciela Hierro, es la visión que ella nos da de tomar en nuestras manos el placer, el nuestro, el propio. Es entonces la razón apasionada integrada a mi vida, el mejor regalo que recibí de Graciela Hierro, el placer como un sentido de vida. Tanto. Muchas gracias, Anilú. Pues entonces ahí sumamos otras más preguntas y reflexiones para que, pues para abrir ya el tiempo a las preguntas y o comentarios. Yo creo que pensaba como que si tienen preguntas muy precisas para Miranda, para Wendy, para Dani o para Anilú, pues también se vale y ya a ver si ellas quieren responderlas. Pero entonces sumamos acá pues qué onda con el placer y la maternidad, ¿no? Si existe este placer maternal, pero además también nos llevas a cuestionarnos sobre el deseo de ser madres, el placer en los cuidados, la razón apasionada como capacidad creadora, como intensidad, pero también como motor de vida, que además esta razón apasionada, Graciela Hierro la retoma de María Zambrano y que me parece que sería muy, muy rico e intenso también en otra tertulia leer a María Zambrano. Y bueno, cómo separar el placer sexual del amor romántico, cómo hablar de un ejercicio pleno de la libertad si nos consideramos mujeres libres y en qué sentido somos mujeres libres, ¿no? Y esto que nos dice Anilú, o que nos recuerda, que nos dice Graciela Hierro respecto a la libertad, la elección y la autonomía. Y qué significa para nosotras pensar en un hedonismo como propuesta de vida y de emancipación. ¿Qué significa para nosotras pensar en el placer de vivir en tiempos tan oscuros, además, y tan complejos, ¿no? En tiempos pandémicos. Y pues también, claro que esta lectura, y ahorita nos lo recuerda Anilú, nos lleva a preguntarnos por las prácticas sexuales, por las prácticas eróticas y por las formas de abrazar la propia intensidad y de compartir la intensidad con otras compañeras. Y pienso también en este compartir la intensidad, pues en el placer de la lucha, ¿no? En el placer de la revolución feminista y por lo tanto de asumir esta ética feminista. Voy a, no sé si quieren que deje de grabar o a mí me parecería interesante que pudiéramos grabar también las participaciones y ya después a lo mejor podemos como editar algo ahí. O igual, quien quiera participar puede decir si quiere o no ser grabada y entiendo que le puedo poner pausa a la grabación y si no, pues ya nos seguimos de corrido. Entonces, les pido por favor que puedan levantar la mano quien quiera compartirnos algún comentario o pregunta respecto a estas maravillosas reflexiones y ponencias de nuestras 4 compañeras. Dice Tania, Karina, yo. Tania, adelante. Hola, ¿se escucha? ¿Sí? Sí. Ay, tengo mucho que decir. Bueno, primero, es el primer coloquio en el que puedo asistir. Normalmente siempre fui de ver conferencias y me hace muy feliz estar aquí y el recibir la invitación porque, sobre todo sobre esta autora, porque es alguien a la que he estado leyendo, pero en fuentes secundarias, no he entrado todavía de lleno, y me pareció muy pertinente como, por ejemplo, cuando Wendy hace como una introducción y habla sobre este automor, y me sirvió mucho también como más o menos ver en qué camino se va la ética, ¿no? Esta ética erótica. Y también muchos pensamientos se me cruzaban porque me dieron como flashback de la preparatoria, cuando se le juzgaba siempre a compañeras sobre su vida sexual activa y como que yo nunca comprendí eso, pero tampoco era como que yo me oponía porque sentía que iba a estar mal, ¿no? Y también cuando Daniela menciona
esta concepción de la sexualidad, ¿no? Que se nos impone a la mujer. Y es algo con lo que yo también he estado trabajando en desconstruir, porque se me complicó mucho, aunque nunca fui como una persona, lo arraigo mucho a la religión, porque también de ahí hay otro apartado, ¿no? Pero también cuando Miranda habla sobre, hace unos ciertos apuntes como los que hay de las personas con discapacidad, que capaz si yo no hubiera asistido a este colegio jamás me lo hubiera preguntado porque no es algo a lo que yo he estado expuesta, ¿no? O sea, es algo que conozco, pero no de manera directa, sino solamente de manera indirecta. Y me parece súper interesante los puntos que han tocado todas. Y también como Anilú ya definitivamente me convenció de leerla, a Graciela Hierro, porque pues habla sobre esta diversidad de placeres y quizás como que algo que a veces obviamos, pero olvidamos recordar, ¿no? Olvidamos que está en nuestro día constantemente y que tenemos esta percepción del placer como solamente lo sexual, cuando también pues hay más placeres. Y pues muchísimas gracias, la verdad, de hacerme pensar, reflexionar sobre este tema. Y también me quedé mucho con la página de Círculo Literario de Mujeres, ¿verdad? Es el que trabajan en el... Ok, para tenerla ahí. Y pues gracias, felicidades. Muchas gracias, Tania. Qué bueno que pudiste asistir. Y vamos con Gina. Muchísimas gracias. Soy Georgina Ortiz y esta es la primera vez que yo asisto a un coloquio feminista donde veo a muchas mujeres jóvenes, muy informadas, muy pensantes, muy inteligentes. Y gracias, Anilú, por invitarme. Y yo hacía varias reflexiones mientras las compañeras compartían sus reflexiones. La primera, tengo 62 años y con mis amigas universitarias nunca hablamos del placer. Me sorprende, no es un tema vedado, pero no, me doy cuenta que no hablamos en mi generación del placer. El placer ha sido o sublimado o sustituido por el enorme trabajo de ser mujeres educadas, profesionistas, haber sido tal vez las primeras en nuestras familias que tuvimos un título universitario. Y eso ya nos hizo diferentes. Pensaba en cómo en nuestra generación, por lo menos a dos se nos fue el amor de nuestra vida, entre comillas, porque nos atrevimos a ser nosotras quienes besamos. Pero no nos enteramos, por lo menos yo no me enteré como 30 años después, cuando dijo, no, Gina, pues es que tú me diste el beso y pues yo dije, no, pues esta mujer es muy atrevida. Y yo dije, ¿cómo? Pero después dije, quizá la vida fue sabia y me libró de alguien que no me merecía, lo digo en sentido de broma y también con amor propio que me llega a lo mejor tardíamente. El placer solamente mencionado en alguna de nuestras conversaciones de mujeres de más de 60, en una de ellas que decía, yo tengo 5 hermanos y siempre fui por la calle con mucha vergüenza. ¿Y por qué? Dice, porque mi mamá siempre estuvo en silla de ruedas. Y yo decía, ¿qué va a pensar la gente que mi mamá hizo 5 veces el amor y cómo lo hizo si es paralítica? Y es nada más la inocencia de nuestras generaciones. Entonces no se hablaba del placer y ahora hablamos de la sexualidad cuando algunas de las compañeras de las amigas han perdido un seno por el cáncer o han tenido una histerectomía y ellas han sentido que se acabó la sexualidad. Es una sexualidad asociada solamente al cuerpo, no a la mente, no al corazón, no a la imaginación. Y se nos ha escapado a las mujeres de nuestra generación que el placer también se construye. Y para las mujeres, yo quedé viuda muy joven, entonces tenía, por supuesto, que uno ejerce su sexualidad, pero en forma secreta, ¿no? Así, porque tienes que conservar un
estándar de viuda respetable, y las viudas respetables, pues yo creo, según el imaginario colectivo, aún de las propias mujeres, es pues que no tienes una vida sexual. Pero claro que las tenemos, ¿no? Entonces, entre mis amigas decimos, hemos aprendido que las mujeres tenemos una vida pública, una vida privada y una vida secreta. Y la vida secreta nos ha mantenido ante divorcios, ante muertes de hijos, ante soledades tremendas. Y la vida secreta ha mantenido nuestro placer, nuestra sexualidad solas, y ha nutrido nuestra imaginación y ha forjado un erotismo muy particular en cada una. Pero no lo hablamos. Lo sabemos por la picardía con la que a veces jugamos, muy respetuosa, ni siquiera llegamos al albur, pero quería compartirles que ver mujeres tan jóvenes pensando en el placer, no solo sexual, sino el placer intelectual, en este amor romántico, en este amor pasional y tan libres, me rejuvenece. Tal vez en este nuevo tercio de mi vida me atreva a ser más atrevida. Gracias a todas. Muchas gracias, Gina. Un placer escucharte también y que compartas con nosotras tus reflexiones. Estaba Tatiana y luego bajó la manita, pero ya no la veo. ¿Andas por ahí, Tatiana? Creo que Sí, no. aquí estoy, pero fue sin querer, levanté la mano sin querer, disculpa, al ratito participo. Va, ya te iba yo a obligar a participar. Carmen Trejo. Ay. Hola, hola a todas. Pues ahora sí que es un placer escucharlas y es un placer enorme estar aquí. Ha sido un ejercicio muy bello. Yo no pude estar en las sesiones de la lectura, pero me parece un ejercicio muy hermoso escuchar la culminación de la lectura del libro en 4 voces diferentes, 4 reflexiones, y toma como un sentido muy, pues muy enriquecedor, muy bello de vivir, pensando en la buena vida, ¿no? Cómo esta reflexión atraviesa pues a cada una de las mujeres que estuvieron aquí, y escucharlas así de viva voz es de verdad muy gozoso. Y bueno, pues, pues como muchas me quedo con, si preguntaba por ahí, Anilú mencionaba la pregunta que hizo Marisabel, que qué me había dejado leer a Graciela Hierro. Pues una de las cosas que me deja ahora esta tarde es la intuición de que conceptos como la mujer, la salud, el amor, el placer, son inventos del patriarcado. O sea, y entonces que en esa dimensión las mujeres, al reunirnos, al reflexionar, pues descubrimos o inventamos otra forma de vivir la felicidad, el amor. O sea, es solo en lo colectivo, solo escuchándonos nosotras, compartiendo como hoy y de otras maneras, compartiendo la cocina, compartiendo las recetas, compartiendo el cuidado, compartiendo muchísimas cosas de la vida cotidiana, es como vamos a encontrar el sentido y lo verdadero, ¿no? Porque me deja pensando todo esto, que vivimos siempre como en una invención, como en algo prefabricado, que si no nos cuestionamos, pues nos vamos con la inercia de lo que nos marca el patriarcado y por supuesto el consumo. Y en este proceso como de cuestionarnos, de construirnos o de inventar cosas para nosotras, para lograr una vida nueva y buena, me sorprende mucho, por ejemplo, la lectura o lo que nos comparte Miranda, porque pues sí, yo había dado por hecho la cuestión de la salud y la búsqueda de la felicidad en un cuerpo saludable, ¿no? Que cumple como con ciertas reglas, no con todas,
pero sí le suma una complejidad que la verdad agradezco mucho, Miranda, porque sí me haces pensar muchas cosas acerca del dolor, de la discapacidad, de cosas que ignoraba, y escucharte me abre así como un panorama más complejo y también más profundo, y que creo que hay que cuestionarse pues cotidianamente, ¿no? No dar por hecho nada, porque el patriarcado creo que quiere eso, que no nos cuestionemos, que no nos preguntemos, que no nos detengamos a reflexionar. Y bueno, pues pensaba también en la intensidad, que es como a las mujeres se nos permite como cierto grado de intensidad, ¿no? Ya cuando te pasaste de un gradito, pues es que ya estás un poco mal, ¿no? Y creo que nosotras somos, pues sí, la razón apasionada de la que hablaba Anilú, que es el motor de la creatividad y de un montón de cosas, y que hay que seguirlas cultivando y encontrándonos. Pues eso, me quedo muy contenta. Ya había intentado muchas veces leer a Graciela Hierro y no pasaba de los primeros apartados, porque me parece un libro complejo, pero hoy así como que la verdad estoy muy agradecida de escucharlas, de compartir, de seguirme cuestionando cosas, de tener más preguntas que respuestas, y en este ejercicio compartido, pues es muy bello. Muchas gracias, y espero que nos sigamos viendo para seguir pensando y construyendo cosas juntas. Muchas gracias, Carmen. Voy a poner lista, pues te escuchamos, Olivia, querida Olivia. No, pues es un placer, la verdad, estar aquí entre tantas mujeres tan interesadas en un tema que, como bien lo refieren, es muy nuevo, ¿no? Se ha puesto en la mesa por primera vez, y digo por primera vez hace que unos 30 años que se pone como un derecho, ¿no? Primeramente. Y a mí me encanta Graciela. Cuando tuve el gusto de conocerla en sus últimos años, me decía que ella no iba a ser feminista, sino humanista. Ya estaba en una transición precisamente en estos albores de los derechos humanos, como una beta en la que las mujeres y sobre todo las mujeres feministas encontraron varias posibilidades. Y pues por supuesto que los comentarios que han vertido nos despiertan a muchas preguntas, pero también es un gran goce. Este es un placer, ¿no? Escucharnos, dialogar, ser conscientes de nuestra existencia, de nuestra condición como mujeres en este planeta. Y desde ahí yo me siento muy con una gran satisfacción y placer para compartirles. La idea del Estado, ¿no? No hay que olvidar que el Estado surge con una noción que invisibiliza a la mitad de esa población, ¿no? La mayoría, como bien lo dijo Omar, de las personas invisibilizadas, pues hemos sido de las mujeres. Y claro que sí, esto no solo ha sido construido por el Estado, sino por el propio capitalismo, ¿no? El capitalismo deshumaniza al hombre, cosifica a las mujeres y a las niñas, y nos ubican como un objeto de consumo, objeto de compra y de venta. Bajo este esquema, el placer no existe como una posibilidad de aprendizaje, de reproducción entre las mujeres. Lo ubico porque Graciela Hierro nos está hablando dentro del ámbito de la educación sexual, que es el campo en el que yo me encuentro muy interesada. Dice que la educación sexual es a partir de conceptos, de adquisición y transmisión de contenidos, y que tienen un fin ético y que les damos el valor, ¿no? Es decir, ante esos, lo que adquirimos y lo que transmitimos es a lo que nosotros les damos un valor. Nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras ancestras, pues fue como nos fueron reproduciendo esta educación sobre lo que teníamos que sentir y lo que teníamos que considerar como valioso para reconocernos. La educación sexual desde Graciela nos está hablando de una adquisición,
de una transmisión de contenidos, pero también de habilidades, ¿no? Como lo que han puesto en la mesa la mayoría de las compañeras. Y aunado con actitudes, ¿no? No solamente tienes que sentir placer, como lo dijeron claramente las compañeras que son intensas, ¿no? O sea, tienes que sentir un placer modulado, mesurado y en ciertas circunstancias. Y esto es aprendido. Alguien nos dijo cuándo, cómo, con quién, en qué circunstancias, bajo qué elementos podía ser legitimado lo que estábamos sintiendo. De otra manera, estaríamos hablando ante conductas que socialmente tendrían la condición de ser juzgadas, sancionadas y reprimidas. No en vano han quemado a las mujeres, han apedreado a las mujeres, han castrado a las mujeres. Y estos son recuerdos colectivos en nuestras memorias de ADN que no es del todo ingenuo, porque hoy no sé que siento placer cuando me toco, ¿no? Pues porque nos castigaron históricamente a estos actos. El ejercicio de nuestra sexualidad, por otra parte, como lo dice Graciela, la ubica en unas categorías que yo aquí, con la compañera que me antecedió, Inés, creo que yo interpreto de otra forma. Dice ella, el ejercicio de la sexualidad la ubica, ¿no? Está en el erotismo. Y ese eros es la vitalidad, ¿no? Somos nosotras mismas las que nos generamos este proyecto que Mar nos ha hablado de la autonomía moral, ¿no? Nosotras somos responsables de despertar la energía, la vitalidad, ser creativas sobre ello, ¿no? O sea, nos deposita una autonomía, pero también una ser, en ese estriba nuestra libertad de ser vitales. Y otra categoría que ella ubica dice el amor entre los géneros. Y ahí es donde creo que dentro de la categoría de educación sexual, ella se está yendo a un tema más de los derechos humanos en un ámbito de la dignidad. Cuando ubica el amor entre los géneros, yo estoy pensando en un amor digno que no tiene que ver con esta clasificación y esta categorización que de manera muy, no, de manera muy ávida ha utilizado el capitalismo o el método científico para ubicar y clasificar y determinar por qué estamos en una condición de subordinadas, ¿no? Entonces, desde ahí están esos estereotipos, nuestros prejuicios, que sin querer estamos reproduciendo. Y una categoría que pone, otra categoría que me encanta, que pone Graciela, dice, hay una construcción social de lo que somos. No somos ingenuos, no nacimos mujeres, nos formamos como mujeres. Y ahí está una identidad sexual y por consiguiente el placer sexual. O sea, yo no podría desarticular mi manera de ser, mi modo de ser, de mi placer sexual. Pero ese como un ámbito de campo, o sea, es como una línea. Yo el placer lo ubico como una manera de ser y de expresarme. Quiero hacer una reflexión y en contradicción en lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque a mí me enseñaron a ser heterosexual, ¿no? A tener un placer desde una mirada heterosexual y desde una costumbre. Soy de la Ciudad de México, de una clase, de una familia, de una posición, soy profesora de una escuela primaria. Entonces, no es posible tener una sexualidad abrupta, desbordada, libre, amplia, ¿no? Porque tu condición de ser madre, ser maestra, está también determinada tu expresión. Entonces, el sexismo existe como una herramienta perfecta del capitalismo para recordarnos cada día qué es lo que debemos de sentir. Y el hombre, o estas conductas más sexistas, son las que nos van a ir conduciendo hasta dónde es nuestro nivel. Por eso cuando nos decimos, nos atrevemos a explorar, a crear, a hacer algo diferente, pareciera que estuviéramos en un espacio de lo prohibido, ¿no? O sea, me atreví a salir de lo prohibido, ¿no? Porque sí nos atrevemos a crear algo distinto a lo que se nos fue domesticada o conducida.
Y con ello, y concluyo diciendo que me encanta la manera en la que Graciela nos invita, ¿no? Y dice, hay que resignificar el placer, pero con vistas al desarrollo humano, legitimado por una ética hedonista, no sé si tanto hedonista, no sé si es una ética hedonista, narcisista, yo diría una ética con dignidad, y esa hay que inventarla, ¿no? O sea, esa hay que inventarla. Con perspectiva de género, por supuesto que con perspectiva de género, ¿no? Pero creo que me uno a las voces de que no hay nada definitivo, y tendríamos que abrir más espacios, como bien lo refiere Mar, y muchísimas felicidades y gracias por invitarnos y convocarnos a estos espacios. Y bueno, estamos siendo muy light, ¿no? Hablando del placer, pero nunca hablamos de la sexualidad. Yo ahorita estoy haciendo un trabajo sobre el abuso sexual infantil, ¿no? Cómo una niña de 8 años puede identificar que su padre abusa sexualmente de ella. Y cómo, con qué elementos le va a decir a su padre que no la viole, o que no la bese, o que no la toque, si su madre lo permite. Porque esa mujer siente placer al tener ese hombre que le resuelve su vida. O siente placer porque supone que otra forma de quedarse sin ese hombre sería perder el confort o la seguridad. No sé qué sucede en la psique de esa mujer, pero creo que la psique no es sana. Y ese es otro elemento, ¿no? Hay que hablar de nuestra psique. Si nuestra psique es consciente, está lista para enfrentarnos a estos temas que son muy incómodos, dolorosos, porque hemos tenido poco tiempo para hablar de ellos. Y muchas felicidades a las coloquiantes, a las ponentes, a la conductora y a todas las participantes que el día de hoy nos dimos cita de manera fortuita, de manera casuística, o porque todas tenemos un interés común, mejorar las condiciones que tenemos como mujeres en este siglo, en nuestras comunidades, y influenciar a otras mujeres. Muchísimas gracias, mi querida Mar, te adoro, y a todas las compañeras les mando un caluroso abrazo desde mi corazón palpitante y placentero. No sé si es placebo o placentero, o placebo es de plaza de plaza. Muchas gracias, maestra. Placentero. Muchas gracias, maestra, también, y qué bueno que nos pudo acompañar. Y me hiciste que me acordara de que en una de las sesiones hablamos de la educación sexual y nos preguntamos cómo fue nuestra educación sexual y también qué emociones e ideas estuvieron presentes en nuestras primeras experiencias sexuales. Y también en otra sesión, creo que fue en los jueves, hablamos cuál era la diferencia entre el placer sexual y los orgasmos. Y por ahí preguntamos quién había fingido orgasmos, ¿no? ¿Por qué los habíamos fingido? ¿Desde cuándo dejamos de fingirlos y por qué? Entonces, sí creo que este libro da para un montón de sesiones. Entonces, quizá de verdad sería muy interesante hacer al menos un coloquio cada tanto e irlo, como el tema del placer es tan amplio, más en términos antropológicos, filosóficos, pues quizá irlo llevando, ¿no? Ir jugando con el placer de un lado a otro. Ángeles. Sí, pues yo estoy muy contenta de estar aquí escuchándolas. Creo que me animé porque conozco a varias de las ponentes y dije, creo que estaría chido escucharlas más allá de la construcción de cuentos en las que andamos y en lo especulativo. Entonces, me da mucho gusto poder escuchar las compañeras, poder de verdad conocer sus reflexiones. Yo las admiro un buen, porque además no es fácil, ¿no? A veces expresar lo que una siente, las lecturas que una tiene y además siempre desde pues a veces desde el dolor, ¿no? Desde pues esta situación en la que una se encuentra. Entonces, de verdad yo, o sea, me quedé encantada escuchándolas. Son mujeres que yo considero muy inteligentes, muy claras y que una se inspira mucho. Y creo que a veces, no sé, me pegó muchísimo la de Daniela, quizá por la situación en la que estoy ahora, pero justo de muchísimo trabajo, pero me pareció qué importante es escucharnos y leernos, ¿no? Leer a estas ancestras que ya tuvieron una
ya vivieron su vida en el feminismo de una manera muy similar a la que nosotras estamos, y que qué horrible y qué terrible que no las leamos, ¿no? Yo a veces me quedo muy clavada en otras cosas y digo, luego, ¿no? Luego, y tengo un chingo de PDFs, ¿no? Entonces, creo que llega un momento en el que dices, bueno, pero ¿por dónde le entro? Entonces, creo que justo que Mar organice estos espacios ayuda a que una no le tenga miedo a entrarle tanto a la filosofía, porque también nos han enseñado eso, ¿no? De que la filosofía es compleja y no cualquier persona la entiende. Entonces, pues nada, yo estoy muy contenta de escucharlas, de entender que el placer no solamente tiene que ver con lo sexual. Yo inicié mi vida sexual ya muy grande, muy, muy grande, tenía 26 años, ¿no? Y para mucha gente así como de, ay, güey, ¿no? O sea, no, pero para mí fue una experiencia muy interesante, porque antes de eso, un día me encontré con un texto que no me acuerdo ni de quién era, pero tenía que ver con la masturbación femenina, ¿no? Y lo empecé a leer y fue así, pero leí hasta sonrojada, ¿no? Como alguien luego decía, pues, Carmen decía en la transmisión de Mar, así como de, ay, ¿cómo yo me atrevo a leer un libro sobre eso, ¿no? Entonces empecé a leerlo y empecé a darme cuenta de que esta mujer escribía con una manera muy, muy segura, y dije, pues va, yo quiero entrarle por ahí, ¿no? Entonces cuando ya inició una vida sexual con mi pareja, yo ya tenía como este conocimiento, pero además esta mujer ya se había posicionado, o sea, esta mujer ya tenía un camino en el feminismo. Entonces yo la encuentro y es como desde ahí inició mi transitar, pero por el placer sexual, ¿no? Y fue muy gratificante, pero gracias a que yo la pude leer, gracias a que, pues con toda y la pena, ¿no? Y aunque sí, también vengo de una familia súper católica, fue como de, yo quiero aprender, pero, y me llegó el PDF también, ¿no? Entonces creo que también el amor por los PDFs ha sido muy chido, porque pues el conocimiento fluye y una se encuentra textos por todos lados. Entonces, pues nada, creo que me quedo mucho con el gusto de poder escucharlas a ustedes, compañeras, de que sea un espacio seguro, de que yo sé que aquí no voy a sentir violentada ni nada de eso, de que está bien hablar, ¿no? Y hablar, y lo que significa, ¿no? Pues hablas en voz alta y sin pena, sin miedo, porque sabes que pues aquí vas a encontrar como pues esta red de apoyo, esto que no existía antes, ¿no? Que yo no lo conocía y que de pronto lo conocí con Mar, siempre lo digo, ¿no? Que hubo un antes y un después de conocer a Mar, y lo que significa encontrar a una mujer como ella, que te inspira y que te abre, pues, te abre un panorama totalmente diferente. Y pues ya, para terminar, les agradezco mucho, compañeras, de verdad, escucharlas es un placer. Y pues nada, creo que también le entraré a la filosofía un poco más sin miedo, porque sí, a veces uno dice, ay, no sé si le entienda, ¿no? Porque se nos ha vendido así, pero nada, me inspiran y les agradezco mucho. Y pues ya sabes, Mar, muchísima admiración hacia tu trabajo, y yo a veces no entendía, ¿no? Que hasta a veces una posicionarse como alguien que tiene conocimientos no tiene que ver con o sea, no sé, está bien tener conocimiento, ¿no? Hasta eso luego te hace sentir mal. Y yo luego creo que escuchándolas, ¿no? Con esto que decía, perdón, ya me extendí de nuevo, pero es que me mueven mucho, ¿no? Esto que decían de la potencia creadora. Y a veces una hasta le huye a eso, ¿no? Como que, como yo, ¿no? Pueda tener conocimiento. Entonces, no sé, pues nada, me quedo muy feliz, y pues gracias a todas, y a ver, Dani, si vas a publicar tu texto o algo, porque hay unas frases me movieron un buen. Muchas gracias y gracias. Muchas gracias, querida Ángeles. La admiración es mutua. Y pues bueno, pasamos con Belia, y de ahí yo creo que cerramos con una reflexión final por parte de Dani, Miranda, Wendy y Anilú. Y solo antes, porque lo quise dejar un poco para el final, no por menos importante, pero sí me parece que también este tema que han comentado desde María Inés y también Olivia y Ángeles, ¿no? De la violencia, de que creo que es importante y siempre va a salir el tema de la violencia cuando hablamos de la sexualidad, del erotismo, del placer, del goce, porque efectivamente la vida de las mujeres, desafortunadamente, y las niñas, está atravesada por la violencia, y principalmente por la violencia sexual. Entonces me parece que también podrían ser, y que fueron temas que también hablamos en la tertulia, pero así soy yo de molestona, de que también podría ser para otro coloquio, hablar de la erotización de la violencia, de cómo nos atraviesa la violencia en la vida sexual, y todo eso que es tan importante y que tenemos que hablar, porque solo de esa forma
podemos encontrar caminos para sanar esas heridas. Belia, luego vamos rápidamente con Marlene y ya con un recorrido a las 4 ponentes y nos vamos. A ver, déjenme, espérame. Ya. Pues yo las escucho con muchísima atención y voy cruzando todo lo que comentan como experiencia y toda la parte teórica con pues toda la formación que yo traigo, ¿no? Yo empecé como en el desarrollo humano, entonces ustedes saben que es una oda al individualismo, ¿no? El desarrollo humano. Que si bien no es que esté completamente mal, porque al final uno se tiene que hacer cargo en última instancia de su vida, o en principio de su vida, pues sabemos estos marcos. Entonces, bueno, esa información, pues ahí está. Todo el tema del libro, que bueno, yo creo me voy a tener que echar otras 2 leídas para puntualizar cosas, así ya subrayar y hacer cuadros sinópticos para que me queden claras algunas cosas, pero lo cruzo con algo que me hace como memoria, ahorita que las escuchaba. Hace poco, igual de otra profesionista de la cosa de las emociones, que se llama Nilda Caradiglio, no sé si lo ubiquen. Bueno, es una terapeuta también de cierto renombre. Y entonces hablaba un poco de la recuperación para una, en este caso, de ciertas como facultades que vamos depositando en la otra edad, o sea, en la pareja o en escenarios o en cosas o en etcétera, ¿no? Y tener ya como desierto, y yo creo que ahí un poco, no sé si esté la clave, pues, ¿no? Pero yo digo, ¿por qué seguimos cuestionando algo cuando ya nuestras maestras ya hicieron un trabajo muy, muy fino en ese sentido? O sea, yo creo que basta de cuestionar, bueno, eso es lo que, a lo mejor por mi personalidad, pero bueno, yo digo, basta de cuestionar, las maestras ya dijeron, ya plantearon, ya establecieron ejes, ¿no? Teóricos, ¿por qué seguimos dándole vueltas a lo que ellas ya dijeron? O sea, yo ya lo doy como por cierto, y entonces, ¿ahora qué? Entonces, yo creo que viene como este proceso, por lo menos para mí, ¿no? Y para la gente que es como yo, ¿no? Que dice, ¿y ahora qué? Porque yo me topo con mucha gente que dice, bueno, o sea, ¿y ahora qué? ¿Y para dónde? Y ya me cansé de pensar y reflexionar, ¿y ahora qué? Entonces, yo creo que un poco la propuesta para gente como yo, quizá, es, digamos que ya dejar de cuestionar, o ya no darle como más vuelta ahí al tema, y lo que sí es la recuperación de varias cosas, ¿no? Del cuerpo, la recuperación de esta idea del placer, que como han dicho, no nada más se centra en lo sexual, pero sí acaba en lo sexual. Yo sí creo. Ahora sí que como la compañerita que habló hace rato, pues yo en el ámbito de la sexología, también creo que todo está relacionado con lo sexual. Entonces, creo que empieza en otros espacios, desde la atención plena, desde el disfrute, y cómo lo trasladamos a la dimensión sexual, o cómo vamos a permitir que avance hasta ese escenario. Porque también lo que está muy problemático es, queremos tener orgasmos de 100 y ni nos vemos, ¿no? Y ni nos tocamos, y ni disfrutamos un panquecito, y ni, o sea, no, o sea, ese camino recorrido nos lo queremos saltar, y de pronto ya estamos en un curso de orgasmos, y te dicen, a ver, observa, te vas para atrás, ¿no? Entonces yo creo que como todo es un continuo, pero sí creo que tiene que acabar en una sexualidad o en el ejercicio de una sexualidad erótica, porque bueno, sabemos que la sexualidad es amplísima, pero en un erotismo que sí refiera a orgasmos, que sí refiera una satisfacción plena, que sí refiera de entrada una autonomía, ahí sí, no quito el dedo del renglón, una autonomía erótica y afectiva,
porque ya saben que la afectividad está ahí muy cruzada. Y que bueno, pues cuando tú te quieras compartir, pues también esté todo ese terreno un poco allanado para hacerlo bajo un cierto autocuidado, aunque sabemos que la interrelación con los otros, sobre todo si ejercemos una sexualidad heterosexual, vaya, pues siempre el otro lado, híjole, hay que tener como reservas, aunque yo creo que todo este camino del placer nos va a llevar a que cuando tú conoces a alguien, ya sea que para formar pareja o no para formar pareja o como sea, claro que vas a tener un camino para dictaminar si este hombre, esta persona, pues te genera placer o displacer. Y como no tenemos ese filtro, porque sí creo que no lo tenemos, no nada más por este conversatorio y testimoniales, hijito, sino porque pues lo escucho en las conversaciones de oficina, o sea, en todas partes, no nada más en espacios ya de este nivel de reflexión, sino en cualquier conversación. En general, las mujeres vivimos en el displacer. Entonces, ¿cómo vamos a filtrar y cómo vamos a autocuidarnos si no tenemos esta información? Y aparte, bueno, aterrizarla a lo material y aterrizarla al cuerpo, que es un poco lo que hablaban, con esta capacidad que eso lo nuestra. O sea, independientemente del cuerpo que tengamos, que bueno, de ahí hay 1000 lecturas que implican 20 coloquios, pues esta vivencia que nos atraviesa el cuerpo y todo lo que implica a nivel erótico, a nivel simbólico y a nivel pues material y de experiencia, ¿no? Ahora sí que lo fenomenológico que dice, o sea, la experiencia de ser y estar, pues también al final es única, enmarcada en un cierto contexto. Entonces, bueno, yo todavía tengo mucho que pensar. Y muchas gracias por sus testimonios y muchas gracias, Mar. Y pues ya si me desconectas porque tengo un compromisito ahorita a las 8 y las abrazo mucho. Gracias. Muchas gracias, Belia. Pues vamos con Marlene y ya de ahí pasamos con Wendy, Dani, Miranda y Anilú y cerramos. ¿Te escuchamos, Marlene? Ay, perdón. Bueno, a mí me da mucha pena, no he terminado de leer el libro porque apenas me lo mandaron por correo. Y bueno, yo solo quería como poner en la mesa que el tema lo había abordado desde el ensayo de Audre Lorde de los usos de lo erótico, el poder del erotismo, algo así se llama, su ensayo. Y pues se aborda desde una mirada, pues ella es una autora lesbiana y trata como de dividir lo erótico de la idea patriarcal de la pornografía. Y creo que se relaciona mucho con esto que comentaban las compañeras, que como que al final sí se relaciona con lo sexual, pero nos da como no sé si sea pena o no sé, o sea, como que se hace esa división para no caer en lo indecente o con esa idea de pornografía, ¿no? De erotismo, placer, pornografía. Entonces, pues, igual quería preguntarle a nuestra compañera Miranda, me parece que se llama, pues con mucho respeto porque pues había escuchado que muchos hombres que tienen diversidad funcional, pues como que se agarran de eso para decir que requieren de masajes eróticos de mujeres. Y quisiera saber si tiene alguna información sobre eso y qué opina al respecto, porque pues nosotras no lo podemos abordar pues de manera directa porque no tenemos alguna diversidad funcional.
y quisiera saber su opinión. Y pues muchas gracias a todas por compartir sus análisis. Gracias. Muchas gracias, Marlene, por tus comentarios. Y sí creo que aunque Graciela Hierro no menciona el ensayo de Audre Lorde, que es el de los usos de lo erótico como poder, sí que está muy relacionado y sería interesante también vincularlo en otra ocasión. Si quieren, empezamos ya con las reflexiones finales y ahí respondes, Miranda, la pregunta de Marlene. Pues empezamos contigo, Wendy. ¿Qué reflexión final de esta sesión, ¿no? nos quieres compartir? Ok, a mí me ha llamado, bueno, primero les platico que para mí el texto implicó releerlo más de una vez, ¿no? Para poder abstraer algunas ideas, ¿no? Y que aún así quiero seguirlo leyendo como para abstraer otras. Me llama mucho la atención la relación que se ha hecho entre la expresión de la emoción, ¿sí? O de los afectos o de la sensibilidad y la patología, quizá por mi formación como psicóloga, ¿no? Y el hecho de que se nos llame intensas cuando, por ejemplo, tenemos una conducta u otra, me parece pues que es una perspectiva masculina, ¿no? Y patriarcal completamente, ¿no? Creo que Graciela Hierro, a partir de este método de análisis que llama perspectivismo, que a mí me fascinó, ¿no? Nos ofrece pues justo eso, ¿no? Una manera, una forma, un método para poder observar un mismo fenómeno, ¿sí? De formas múltiples, y entre ellos el placer, ¿no? No solamente el placer de la sexualidad, sino el placer en todos sus sentidos, ¿sí? Que este método nos va a permitir pues ver lo multifacético que puede ser. Y yo me quedo con esta primera lectura con lo que dice sobre la posibilidad que debemos tener todas al placer, independientemente de nuestras historias, independientemente de nuestros contextos, independientemente de nuestra condición física, social o emocional. Creo que todas tenemos el derecho al placer. No estoy diciendo con esto que el camino sea igual para todas o que sea igual de accesible para todas, pero creo que sí es importante considerar que tenemos ese derecho. Y con esto cierro. Mil gracias por escucharme y gracias por compartirme todos sus conocimientos, saberes y experiencias. Muchas gracias, Wendy, a ti también por compartirte esta tarde con nosotras. Vamos Gracias. con Dani. Pues igual agradecerles a todas sus experiencias y sus reflexiones a partir de nuestras reflexiones y también de otras lecturas que se han hecho de la autora. Yo al principio le decía a Mar que cuando entré a la tertulia pensaba justamente en explorar esta parte del placer sexual y de la sexualidad, ¿no? Y que para mí sorpresivamente resultó ser otra cosa, ¿no? O sea, me resultaron varias preguntas sobre la existencia y mi existencia misma, ¿no? Entonces, yo creo que sí es un buen camino, sobre todo para mí, que en lo personal yo no he tratado tanto el tema de la sexualidad, de mi sexualidad y de mi placer sexual. Sí, para mí sí es como un buen comienzo para empezar a hacerlo. Yo creo que difiere un poco con lo que decía Belia. Yo creo que todo el tiempo tenemos que seguirnos cuestionando. O sea, yo sé que hay un momento donde hay como esta parte, como que puede ser muy, a lo mejor muy frustrante, ¿no? Decir, ¿y cómo aplicamos toda esta teoría, toda esta metodología? Y yo creo que sí lo vamos haciendo, ¿no? Y vamos ahí aprendiendo cosas, pero sí me parece importante seguir cuestionándonos, porque por ahí también en otra tertulia leíamos a Marcela Lagarde y la voy a parafrasear porque no recuerdo exactamente lo que decía, porque decía algo como, las mujeres por no cuestionarnos lo creímos todo, ¿no? Entonces tampoco lo dejaría así como hay que creer todo lo que la autora nos diga, ¿no? Y me queda aún más claro después de escuchar la reflexión tremenda que nos hizo Miranda, ¿no? O sea, con aún más razón hay que seguirnos cuestionando porque las realidades son distintas para
para todas y nuestros contextos son distintos. Entonces yo la verdad sí invitaría a seguirnos cuestionando y a seguirnos haciendo preguntas y a seguir filosofando y acercarnos a estos textos y a crear nuestra ética de placer colectiva, ¿no? También. Y pues eso, yo les agradezco mucho todo esto que nos comparten, la parte también personal, ¿no? Y de la experiencia, porque la misma autora dice hacia el final del libro que ella no va a ser como, no quiere dar clases de moralidad, ¿no? Sino que él lo escribe todo con base en sus experiencias personales y entonces creo que de ahí también viene esta sabiduría de la que ella habla y de la que también quería yo un poco hacer énfasis en lo que escribí y pues eso, ¿no? Como hacernos un poco filósofas todas, ¿no? Que de la mano de quienes ya lo han hecho antes, ¿no? Y de la mano en este espacio, por ejemplo, de Mar, que nos guía también con unas preguntas tremendas que nos presentó durante las tertulias. Entonces, pues eso, muchas gracias por compartirse, como dice Mar, por compartirse también ustedes y por el tiempo y por todo esto que hemos estado charlando. Muchas gracias, Dani, también por compartirte con nosotras. Y vamos con Miranda. Voy a responder primero lo de Marlene, con una experiencia personal súper breve. Bueno, ya no puedo hablar respecto a cómo viven los hombres su discapacidad, pero sí te puedo decir, retomando un poquito lo que expuse, que esas narrativas de angelitos, de que somos guerreros y demás, no solo invisibilizan muchas cosas de nuestro deseo, sino también encubren muchas actitudes de pues pasados de listos, de machismo, de demás. Tal cual yo un día estoy en un grupo de personas con discapacidad en Latinoamérica y me agregó un argentino, un chico argentino, ¿no? Me dice, oye, yo estoy en silla de ruedas, soy usuario permanente, bla, 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 pero pues yo tengo una pareja, vivo con mi mamá, me explica su historia y que él quería sextear y que él quería, porque necesitaba él esto, porque él no podía, pues ya tener y que su pareja pues sabía que, o sea, que su pareja era libre, en fin, que vivían en una situación muy abierta. Me dijo, te voy a presentar a mi pareja, podemos jugar los tres y no sé qué, la verdad. Y yo le dije como, es la primera vez que experimento así con una persona con discapacidad, o sea, le dije, y créeme, Marlene, yo también tengo esa situación de que es un hombre con discapacidad, entonces sabe que se siente exponer tu cuerpo a una persona, te va a juzgar o no, etcétera. Yo pensé, pero ¿sabes qué? Estaba tratando con un machito promedio, porque me estaba forzando a querer, por ejemplo, me mostró sus plugs anales, los dildos anales, y me dijo, ¿cuál quieres que me ponga? Y yo, oye, espera, te acabo de plantear que estoy incómoda y que me va a costar tiempo. Me dice, ¿quieres jugar sí o no? Te digo, quítale la discapacidad, y era un machito promedio. Me estaba forzando. Entonces, esta situación que tú planteas de los masajes, no me consta, no he leído nada de eso, pero con esta experiencia personal, pues te puedo decir que seguro sí, como lo hacen hombres sin discapacidad, ¿no? Con esta como autoridad de que pues tienes que entablar situaciones sexuales con ellos. Mi experiencia personal fue tal cual una persona argentina que quería ver mi cuerpo, que quería que yo le narrara qué quería que hiciera con estos plugs, y yo le estaba diciendo que necesitaba yo conocerlo un poquito más y chatear con él un poco más antes de mandarle fotos de mi cuerpo, antes de entablar en estos juegos. Y no era la situación anal, yo no tengo ningún problema con eso. Era la situación de, estaba siendo totalmente machista, o sea, como, oye, te he seleccionado, te he elegido, vamos a jugar, ¿no? Entonces, creo que también es importante, y también todas estas narrativas que expuse también luego invisibilizan de que estamos también atravesados por esas violencias, como dice Mar, por esas violencias, y que hay hombres con discapacidad, mujeres con discapacidad, pues que aún estamos atravesados, estamos en proceso de construcción, o que son violentos, o que parece que les debes algo, ¿no? O sea, como persona con discapacidad me debes atención, me debes sexo, etcétera. Entonces, sí ocurre, sí pasa, a mí ya me tocó, y créeme que sí como que sí sentí pues un abuso, ¿no? O sea, como, oye, yo quería ver si podía intentar eso del sexting con una persona con discapacidad y no se logró. Y al final pues sí le fui derecho, y ¿sabes qué? Creo que no voy a avanzar, estás pasando. Y me dijo, no, pues te voy a bloquear. Bloquéame. Y te digo, si yo te contara eso sin decirte que una persona con discapacidad, pues bien podríamos concluir que era, pues, sí, o sea, un machito promedio. Entonces, existen estas narrativas, pues porque estamos insertos todo en esta estructura que igual a él estaba dictando cómo yo tenía que ejercer mi sexualidad con él, ¿no? Me lo estaba imponiendo.
Entonces eso creo, si bien no te puedo responder si he escuchado, pero sí me he topado con hombres con discapacidad que exigen como pues lo haría un hombre sin, ¿no? Y bueno, ya para concluir, muchas gracias, Mar, por el espacio. Muchas gracias a todas por escucharnos, por estar aquí, por su tiempo. La verdad lo aprecio mucho y lo valoro. Y me gustó mucho lo que dijo una compañera respecto, bueno, a Nilú, pero cómo lo fueron interpelando todas sobre esta capacidad creadora que tenemos. Y de mi discapacidad, sí, les puedo decir que ha sido algo que me ha sostenido muchísimo. No perder de vista que puedo crear otra realidad a pesar de mis condiciones, ¿no? Que está la imaginación, que puedo inventar otra sexualidad. Si hablamos, como dice Mar, de sexualidad en el taller y lo que ha representado para mí, ¿no? Ya no puedo X cosas, ya puedo esto y cómo he tenido que ser muy, muy frontal y creo que es algo muy bonito, como dice Dani, que nos va a dar estas reflexiones y seguir compartiendo la capacidad de ser frontal con el deseo, de decir, puedo esto, no puedo esto, sí o no, etcétera, ¿no? Y bueno, yo, pues como les comenté, la presentación fue como súper resumido. Yo voy a publicar en mi blog personal como ya toda mi reflexión y la compartiré por si alguien quiere como ahí echarle un ojo a todas mis preguntas. Pues adelante de nuevo. Muchas gracias a todos por su tiempo y abrazos. Muchas gracias, Miranda. Sí, pues nos lo compartes y ahí lo rolamos también por correo electrónico. Y finalizamos con Anilú. Ay, pues creo que pensar en el placer, ¿no? Creo que aquí tenemos la prueba de que hay que pensarlo como una dimensión, ¿no? Es una dimensión personal, es una dimensión histórica, es una dimensión también como de referencia, ¿no? Porque, no sé, me quedé pensando en justo cómo en primera tendríamos que definir qué es el placer, ¿no? Porque creo que no, o sea, nos cuestionamos un poco como qué nos resulta placentero, pero en realidad definir como tal el placer, pues resulta muy complicado, ¿no? Verbalizarlo incluso y definirlo. Entonces, creo que allí también hay una complejidad enorme que además el texto, hasta donde yo vi, ¿no? Y volví a leer y lo volteé y, ¿no? Como que no hay una definición real del placer, ¿no? Y creo que también es como esto importante porque nos habla desde dónde abordamos el placer, el piso, ¿no? Como desde dónde nos paramos para poder decir, esto es el placer, ¿no? Digamos que la prueba de esto, pues es que cada una lo abordamos desde lugares diferentes, ¿no? Yo sí me cuesta un poco de trabajo, quizá también generacionalmente no tengo no quiero decir capacidad, pero la apertura, ¿no? Y lo discutimos un poco en las sesiones de hablar de la sexualidad como tal, ¿no? Es como algo muy reciente que yo de pronto digo, claro, es que, a ver, ¿qué diferencia hay entre el placer de respirar, ¿no? Esto que les decía yo, que a veces, para mí, en términos, o sea, a mí me parece que aunque tenga yo la capacidad física y la dimensión psicológica o emocional para poder prolongar un orgasmo, yo en mi vida digo, no, pues la neta es que a mí me gusta más el pre y el post que el orgasmo, porque el orgasmo para mí es como una sensación tan pequeña, a lo mejor es muy fuerte, pero es como muy corta. Entonces yo digo, no, pues mejor, es más, a veces hasta prolongas, ¿no? Esta llegada, ¿no? Como tal del orgasmo. Y bueno, ya decirlo aquí y en grabación, bueno, ya sabes, la voz así, ya me sonrojé, toda la cosa. Espero que nadie o sea, así, ¿no? Me sudan las manos y todo. Entonces, a lo mejor también por eso, yo con el texto de Graciela y con el acercamiento que he tenido además últimamente y también gracias a ti, Mar, de ponerme como en contacto justo en esto del erotismo, ¿no? Que ha estado muy intenso para mí, que ha sido como intensivo, ha sido como un curso intensivo de ponerme en contacto con lo erótico, es que yo quise también como desprender de la reflexión justamente esto que me pareció muy interesante. Además, yo no creo
que el camino o el fin del placer sea necesariamente lo sexual. Yo creo que el placer está puesto en la vida misma de verdad. O sea, es decir, y que ciertamente por la vida que llevamos las mujeres en términos logísticos, de cuidados, bla, 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 vivimos más cerca del malestar que del placer. Entonces creo que esa debería de ser, por lo menos para mí, como, y a lo mejor por eso pienso, ese debería de ser el principio, ¿no? Primero fundamental. O sea, como cuestionarnos esto con lo que tú abriste, el círculo, Mar, que lo tengo aquí anotado en mis cuadernitos, en mi cuaderno de notas de clase, que es, ¿qué me da placer a mí? Yo digo, a mí me da placer bañarme, ¿no? Me da placer respirar, me da placer ver las jacarandas, me da placer, bueno, a veces hasta pisar una cucaracha me da placer, ¿no? Qué fuerte, muchachas, no se lo digan a nadie. Pero, ¿no? Esas son como esas, ¿por qué? Porque además lo que me puede dar placer en un momento no necesariamente me lo da en otro momento, y eso es algo que también hoy no nos dio para esto, ¿no? Y a lo mejor nos quedamos muy cortas en lo que pensamos, en lo que dijimos y en lo que escribimos cada una, por lo menos yo sí creo que yo sí me quedé como muy corta, en el sentido de también pensar que el placer es algo mutable, o sea, es algo que cambia, porque es una dimensión, ¿no? No es algo que tengamos así, o sea, lo que para mí hoy, ¿no? Yo les decía que por ejemplo, tener acceso al cuerpo hoy de mi pareja, ¿no? Y que esta pareja tenga acceso a mi cuerpo de manera libre, era algo que yo no me hubiera permitido hace 10 años o hace 15 años, y hoy sí me lo permito, ¿no? Y eso me genera más placer que una acogida de una noche, perdón por la expresión, ¿no? No lo puedo decir de otra manera. O plantearme hacer el amor, porque sí es cierto que esa dimensión también nos pasa por cómo conceptualizamos, cómo nombramos, y ahí, bueno, tengo como el sesgo y la como de formación un poco profesional de pensar en significados y significantes, es decir, cómo nombramos ese placer, cómo ¿sabes? Darle una mordida a un chile en nogada que a mí me genera un enorme placer por las texturas y por los sabores, por la combinación de lo dulce con lo salado, más el tema de que si ya sabes, la cremita, ¿no? Esas cosas, frente al placer que me genera o una acogida o hacer el amor, que para mí sí son cosas diferentes. Entonces creo que también cómo plantearnos esto de cómo nombramos el placer, cómo nombramos lo erótico, pues es una dimensión muy compleja, pues que obviamente no podemos como resolverlo y que nos da para mucho. Y pues yo me quedo también con, pues con lo que decía Miranda, también de cuestionarnos, ¿no? A lo mejor en lo que yo les compartí, pues había como una romantización, ¿no? Del tema de el placer como capacidad creadora, ¿no? Y creo que sí creo que en el tema concretamente del cuerpo, pues Graciela sí se queda un poco corta, ¿no? Pero bueno, tampoco podemos como, ¿no? Es un poco complicado. Pero creo que también tiene que ver con la dimensión de lo que implica el placer, porque el placer en realidad, yo creo que es un asunto sensorial más allá de lo erótico y lo sexual. Y ahí está el cuerpo puesto. El problema es cómo conceptualizamos, y lo decía una de las compañeras que participó, ¿no? Que es como, desafortunadamente, el placer también es patriarcal. Entonces, desde ahí creo que deberíamos como de partir para poder tener este piso, para poder de ahí lanzarnos ya a la aventura de
pues una ética del placer, ¿no? O un tema de pornografía, o un tema de abuso, un tema de sanación, un tema de violencia. O sea, claro, porque la experiencia del placer es tan diversa como cuerpos hay, ¿no? Y como identidades y como personas y como mujeres y como un montón de cosas. Entonces creo que también eso es importante, como definir, ¿no? Un poco como qué es el placer. Y también algo que creo que comentamos en las sesiones también es como, bueno, el placer no solo tiene esta cara del goce, también hay un placer en el dolor, también hay un, ¿no? Y esa es como parte de la vida, de la intensidad de la vida, ¿no? Entonces, pues bueno, eso sería lo que yo me quedo siempre con cosas girándome, ¿no? Creo que también este asunto del deseo maternal me parece que es algo que hay que explorar muchísimo, ¿no? Y que ahí también podemos ver una dimensión muy clara de cómo está construido, ¿no? O sea, cuando yo pienso en esta idea, y creo que se los comenté, de la maternidad, ¿será deseada o no será? Yo digo, ¿y cómo se construye ese deseo? ¿Dónde está construido ese deseo? Y es lo mismo para lo erótico, es lo mismo para lo sexual, es lo mismo para el deseo del otro cuerpo, ¿no? O sea, cómo está construido históricamente nuestro propio deseo y nuestro propio placer. Entonces, bueno, yo pues me quedo con esto. Muchas gracias, Mar, gracias a todas que nos acompañaron y pues gracias. Y ya. Muchas gracias, Anilú. Muchas gracias a todas. Y pues antes de cerrar, solo voy a hacer algunos comerciales, algunos anuncios parroquiales hablando del deseo. Tenemos un laboratorio del deseo en colaboración con la Librería y Galería de Mujeres Utópicas. Somos 4 artistas que estamos participando o invitando a las mujeres a experimentar y a explorar ciertas narrativas culturales de los deseos de las mujeres. Y por ahí en mis redes sociales y en las redes sociales de Utópicas se encontrarán todos los detalles de ese laboratorio por si les interesa también ahora adentrarse al tema del deseo. Ya, finalizo ese anuncio parroquial. Pues yo creo que quedan un montón de cosas pendientes, de temas, de preguntas y pues también creo que para eso es el libro de Graciela Hierro, un poco esa era la intención, ¿no? Como abrirnos caminos, abrirnos rutas de búsqueda y seguir cuestionándonos desde lo individual y lo colectivo. También les quería decir que el video de esta sesión, si ustedes me lo permiten, lo colgamos en el canal de YouTube de Círculo Literario de Mujeres, que por acá les puse un enlace de un video collage mini que hicimos sobre los orgasmos y que pues las invitamos a verlo y ojalá que podamos armar otro mini video collage sobre el placer o sobre alguno de los temas que surgieron hoy. También puse el enlace del ensayo de los usos de lo erótico, que pues es de nuestra madre simbólica, intelectual, Audre Lorde. Y también les puse el enlace a un documental que a mí me parece que estaría muy rico discutirlo en otra sesión, que justo habla sobre personas con discapacidad, con diversidad funcional y la vinculación con la sexualidad, el placer, las prácticas sexuales, el erotismo. También les puse por acá el enlace. Y bueno, espero que puedan, pues eso, que podamos seguir conversando todas. Déjenme pauso acá esto.